Comparación de los fundamentos y aplicaciones de las rutas cuantitativa y cualitativa. En esta tabla se van a incluir elemento o rubro de comparación, ruta cuantitativa y ruta cualitativa. La primera es la posición personal del investigador, neutral e imparcial. El investigador trata de hacer a un lado sus propios valores y creencias. Intenta asegurar procedimientos rigurosos y objetivos, así como evitar que sus sesgos y tendencias influyan en los resultados. En la ruta cualitativa explícita, el investigador reconoce sus propios valores y creencias, e incluso son fuentes de datos. Desde luego pretende ser lo menos intrusivo posible en el estudio. Relación del investigador con el fenómeno estudiado. Independiente del fenómeno se debe ubicar externamente, este es cuantitativo. Y el cualitativo de interdependencia. El investigador es parte del fenómeno y debe ubicarse externa e internamente. Función de la teoría y estudios previos. En la ruta cuantitativa, crucial para afinar el planteamiento del problema y guiar toda la investigación. Y en la ruta cualitativa, provee dirección a la investigación junto con la evolución de acontecimientos y desarrollo de la indagación. Ahora, el papel de la hipótesis se establece y en la cuantitativa se establecen y prueban hipótesis. Se aceptan o rechazan según el grado de certeza, que es la probabilidad. En la cualitativa se pueden generar hipótesis durante el estudio o al final de este. Las hipótesis son altamente contextuales, lugar y tiempo, y se someterían a prueba en estudios cuantitativos posteriores, porque las hipótesis en sí mismas son cuantitativas. Luego estaría el diseño de la investigación en la ruta cuantitativa, estructurado, predeterminado e implementado según el plan, mata que se debe seguir rigurosamente. En la ruta cualitativa, abierto, flexible, construido durante el proceso, es un abordaje que se adapta al contexto y las circunstancias. Muestra objetivo, conjunto de casos estadísticamente representativo de la población estudiada. Este es el cuantitativo. Cualitativo, conjunto de casos que refleja las cualidades o atributos del fenómeno de interés o planteamiento del problema. Tipos de datos. En la ruta cuantitativa, numéricos, datos confiables y duros. Y en la ruta cualitativa, conjunto de datos narrativos, datos simbólicos y que generen significados y revelen experiencias, puntos de vista y cualidades. Forma en que deben encontrarse los datos. En la ruta cuantitativa son categorías numéricas predeterminadas antes del análisis, y en la ruta cualitativa son categorías generadas a partir de los datos emergentes. Instrumentos de la recolección de datos. En la ruta cuantitativa, estandarizados y su aplicación es uniforme en todos los casos. En la ruta cualitativa, al inicio no se usan instrumentos completamente estandarizados, son flexibles y se afinan conforme avanza el trabajo de recolección de datos hasta alcanzar cierta homologación. Luego estaría la recolección de datos. En la ruta cuantitativa, la base de la recolección es el instrumento y sus procedimientos estandarizados. En la ruta cualitativa, la base de recolección es el investigador, quien se auxilia con diversas herramientas que se afinan conforme avanza el estudio. Comparación de los fundamentos y aplicaciones de las rutas cuantitativa y cualitativa. Finalidad de la recolección de los datos. Medir variables en casos ruta cuantitativa. Capturar significados, experiencias y reconstruir realidades de casos, individuos, grupos, comunidades y fenómenos. Esta es en la ruta cualitativa. Luego estaría función de los participantes en la recolección, que son personas. Ruta cuantitativa, fuentes externas de datos.
Y en la ruta cualitativa, fuentes internas de datos. Propósito esencial del análisis de datos: describir las variables y sus relaciones, así como explicar los cambios, establecer causalidad. En la ruta cualitativa, describir experiencias, puntos de vista y hechos, comprender personas, interacciones, procesos, eventos y fenómenos en sus contextos. Análisis de datos: sistemático y estandarizado. Uso intensivo de la estadística, realizado sobre una matriz de datos que vincula variables y casos. Ruta cuantitativa, posterior a la recolección. Ruta cualitativa: progresivo y variable, fundamentado en la inducción analítica. En ocasiones se homologa paulatinamente. Es temático y se realiza sobre una base de datos narrativos, expresiones, significados y experiencias de personas. Uso de estadística para conocer frecuencia de similitudes y diferencias. El análisis consiste en describir información, así como desarrollar y vincular categorías. Proceso del análisis de datos. En la ruta cuantitativa, basado en las hipótesis formuladas, una vez recopilados los datos numéricos, estos se transfieren a una matriz, la cual se analiza mediante procedimiento estadístico según el nivel de medición de las variables. En la ruta cualitativa no se inicia con ideas preconcebidas sobre las relaciones entre conceptos o constructos. Conforme se recopilan los datos verbales en texto o audiovisuales, se integra una base de datos, la cual se analiza para construir significados y describir el fenómeno estudiado. Desde el punto de vista de sus actores, se conjuntan descripciones de participantes con las del investigador. Luego estaría principales criterios para evaluar la calidad de las investigaciones. En la ruta cuantitativa: objetividad, rigor, confiabilidad, validez y representatividad. En la ruta cualitativa: credibilidad, confirmación, valoración, representatividad de voces y transferencia. Luego estaría la presentación de resultados. Estandarizada, distribuciones de variables, tablas y figuras y diafragmas, coeficientes estadísticos y modelos estadísticos. En la cualitativa: no estandarizada, categorías, temas y patrones definidos y ejemplificados, tablas, matrices y figuras que vinculan narrativas o categorías, historias, material simbólico, videos, fotografías, etc. Modelos conceptuales que representan experiencias, significados y construcciones de los participantes. ¿Cuál de las rutas es mejor? Como ya señalamos, en la mayor parte del siglo XX, la ruta se elegía de acuerdo con el paradigma en el que creía el investigador. La relación entre paradigma y enfoque era 1 a 1, positivismo y derivaciones, ruta cuantitativa, constructivismo, hermenéutica, fenomenología, ruta cualitativa. Se generó una dicotomía, una especie de blanco o negro, cuantitativo o cualitativo, sin más opciones y sin matrices. Pero lo peor era que quienes consideraban a uno como el apropiado lo defendían a capa y espada o rajatabla rigurosamente, y señalaban que el otro enfoque era inapropiado. Estalló la denominada guerra de los paradigmas, fundamentalistas, cuantitativos y cualitativos. Y desde luego el enfoque mixto era impensable, una locura. Nos dijeron cuántos varios autores comenzamos a proponerlo. Por fortuna, esta y otras cuestiones dogmáticas han quedado en el pasado. Por ello, como ya indicamos, hoy en día se recomienda la ruta más adecuada de acuerdo con varios factores: el planteamiento del problema, lo que pretendemos indagar, los conocimientos que tengamos de cada método, ruta, las circunstancias particulares de la investigación, tiempo y recursos, y la propia experiencia. Además, las rutas cuantitativa y cualitativa pueden mezclarse en diversos grados, lo que nos conduce a una ruta mixta,
Las tres rutas esenciales, cuantitativa, cualitativa y mixta, nos han conducido por el camino del conocimiento y proporcionado notables aportaciones en las ciencias y el desarrollo tecnológico, así como a la práctica de todas las profesiones. Ninguna es intrínsecamente mejor que la otra. Solo constituyen diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno, como en los diferentes puntos. Las fortalezas de la investigación cuantitativa. Ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista basado en conteos y magnitudes. También brinda una gran posibilidad de réplica y se centra en elementos específicos, tales fenómenos, además que facilita la comparación entre estudios similares. Proporciona a profundidad los datos, dispersión, riqueza, interpretatividad, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. Asimismo, aporta un punto de vista fresco, natural y holístico de los fenómenos, además de flexible. El método cuantitativo ha sido el más común en ciencias como la física, química y biología exactas o naturales, porque muchas veces es el más apropiado para los fenómenos que estudian y los planteamientos que se generan. El método cualitativo se ha empleado más en disciplinas humanísticas, como son de utilidad para todos los campos. Actualmente la ruta cualitativa se utiliza en física cuántica, estudios genéticos y astrofísica. Asimismo, con frecuencia es necesario mezclarlas. Por ejemplo, un ingeniero civil puede llevar a cabo una investigación para construir un gran edificio. Emplearía estudios cuantitativos y cálculos matemáticos para levantar su construcción y analizaría datos estadísticos referentes a la resistencia de materiales y estructuras en subsuelos iguales en las mismas